Escala en París, Braulio Moro. Bienvenidos a Escala en París, una emisión de Radio Francia Internacional en colaboración con France 24 en español. Francia, como el resto de la Unión Europea, enfrentan ahora una segunda ola de la pandemia de la COVID-19. Esta pandemia, que desde su aparición hace 10 meses ha provocado ya la muerte de más de 280,000 personas en Europa, de ellos cerca de 40,000 aquí en Francia. A distancia y en razón de las medidas sanitarias que impone esta crisis, este virus, estamos saludando al doctor Enrique Casalino, director médico del Grupo Hospitalario Universitario de París y director de urgencias del Hospital Bichat, una institución de referencia en materia de enfermedades infecciosas de París. Doctor, gracias por aceptar esta invitación a Escala en París. Con todo gusto. Bienvenido, doctor. El pasado 30 de octubre, el presidente Emmanuel Macron anunció a los franceses su decisión de reconfinar a la población francesa para evitar, dijo, que el virus siguiera circulando tan rápidamente. Apenas ayer, el director general de Salud de Francia ha calificado esta segunda ola como una situación de brutal. ¿Cuál es su apreciación a este respecto? Es verdad que la situación en los hospitales está sumamente tensa. La demanda de camas de hospitalización y sobre todo de camas de hospitalización en cuidados intensivos ha aumentado muchísimo en estos últimos días. Ya sentíamos la presión desde hace varias semanas, pero en estos últimos días ha habido un aumento muy rápido de la curva de aumento del número de casos y eso ha hecho que la situación en el hospital sea mucho más tensa, mucho más difícil. El gobierno reconoce estar sorprendido justamente por la velocidad y por la magnitud de los contagios de estas últimas semanas. Uno de los responsables ha señalado que lo peor está por venir y que eso peor se puede esperar de aquí a 10 días. ¿Su apreciación? Todos los modelos matemáticos, porque tenemos que basarnos en esos modelos matemáticos, todos los modelos matemáticos que han sido validados en otras epidemias y que han sido validados en la primera ola de la epidemia, tanto en Francia como en Italia, en España, en Estados Unidos, en todos los países, muestran que hay una excelente capacidad de predicción del número de casos y del número de casos que vamos a recibir en cuidados intensivos en los días que vienen. Todas esas curvas muestran que a mediados de noviembre deberíamos alcanzar el punto más alto de la curva, a condición, por supuesto, de que respetemos las reglas de distanciación y el confinamiento que han sido dictados ahora, porque si no la epidemia podría continuar. Doctor, usted, decíamos, es el director del sistema de urgencias en el Hospital Bichat. ¿Puede describirnos de una manera breve cuál es un día en los sistemas de urgencias en el hospital del cual es usted responsable en el sistema de urgencias? En nuestro grupo hospitalario tiene más de 37 hospitales. Y en el grupo hospitalario de que yo tengo la responsabilidad tenemos 7 hospitales. En todos los hospitales, los servicios de emergencia reciben todos los pacientes que tienen una suspición de COVID. Estos pacientes, una sospecha de COVID, discúlpeme. En algunos casos, estos pacientes tienen una forma que no es grave y se manejan de manera ambulatoria. En otros casos, desgraciadamente, necesitan oxígeno y hay que ocuparse de ellos desde las emergencias. Eso es un problema mayor porque son sumamente consumidores de personal de salud. Y es lo mismo en el momento que necesitamos hospitalizarnos o que vayan a cuidados intensivos. El problema principal, para que todos nuestros auditores comprendan, es que si yo pongo una enfermera para 10 pacientes en una sala de hospitalización normal, necesito poner 2 o 3 enfermeras para esos mismos 10 pacientes cuando los pacientes tienen COVID. Y en cuidados intensivos, donde pongo una enfermera para 3 pacientes, tengo que poner 3 enfermeras para 3 pacientes cuando se trata de pacientes con COVID. Lo que quiere decir que el hospital tiene que cerrar un cierto número de camas, tiene que cerrar un cierto número de posibilidades de atención en ambulatorio para poder reorientar todo ese personal hacia los pacientes con COVID. Eso reduce mucho la capacidad del hospital a recibir pacientes que no tienen COVID. Y le recuerdo que si usted hace un infarto, es su derecho absoluto de poder ser recibido, manejado y tratado correctamente en el hospital. Y esa es la preocupación principal. ¿Cómo hacemos para seguir ocupándonos de todos los pacientes con COVID y seguir garantizando la atención de todos los pacientes que no tienen COVID, pero que tienen un problema de salud, un infarto,
o que tienen una embolia pulmonar, o que tienen un dolor, o que tienen un accidente de tránsito, o un traumatismo. Tenemos que seguir ocupándonos de todos los pacientes en todos los casos. Quiero recordar que el primer muerto por el COVID-19 aquí en Francia se registró a mediados de febrero pasado. De entonces para acá se han registrado casi ya 40,000 muertos. Hace unos días el primer ministro Jean Castex dijo que hay un muerto en Francia cada 4 minutos y una contaminación se produce cada 30 segundos. Son cifras terribles. Ante esta situación, mi pregunta, Enrique Casalino, es: ¿las medidas que ha dictado el gobierno recientemente de confinamiento parcial son suficientes o hay que ir más lejos? Ha habido una discusión sumamente importante, que es una discusión entre médicos, epidemiólogos, infectólogos, los emergencistas, los intensivistas, los directores de hospitales. Todo el sistema de salud reclama medidas que permitan rápidamente y de manera sumamente eficaz bloquear la transmisión del virus para que el sistema de salud pueda seguir garantizando el conjunto de sus misiones. De otro lado, hay una discusión económica. Los economos dicen hay que mantener el sistema económico porque la miseria podría causar tantas muertes o más que el COVID. Y es verdad que si hubiese una catástrofe económica, eso podría tener un impacto sobre el sistema sanitario. Y hay además un debate filosófico. Hay algunos filósofos, pensadores, gente muy cultivada, juristas, abogados, que discuten sobre la realidad y la autoridad moral de un Estado y el derecho jurídico de poder imponer este tipo de medidas y confinar a las personas y limitar su libertad. Ve usted que se manejan muchas variables al mismo tiempo. Como médico, como responsable de un sistema de salud, por supuesto que pienso que las medidas que han sido dadas hasta ahora no han sido probablemente lo suficiente ambiciosas y hubiésemos podido poner un poco más de hincapié en la limitación de la movilidad de las personas para obtener rápidamente una disminución y no encontrarnos en los días que vienen en una dificultad sumamente grave en los hospitales. Voy a volver sobre esta temática, si usted me lo permite. Antes, doctor, quisiera preguntarle una cosa que también es importante para nuestro público. Usted viajó hace pocos días a Perú, es originario de ese país, y viajó para instalar hospitales de urgencia. Yo recuerdo que Perú es uno de los países de América Latina, lamentablemente, donde se han registrado más casos de contaminación. ¿Qué es lo que ha podido observar allá? ¿Cuál es la situación actualmente en ese país? Hay una diferencia muy interesante entre lo que ha pasado en el Perú y lo que ha pasado en Francia. En Francia tuvimos una primera ola que ha sido una ola sumamente intensa y que rápidamente disminuyó porque el confinamiento fue sumamente severo durante 2 meses. Y hemos tenido un periodo estival, todo el verano, en que prácticamente no han habido contaminaciones o muy poco. La circulación viral era muy baja. En el Perú ha habido una primera ola, pero que se transformó en una situación crónica y hemos tenido en el Perú, si usted hace un cálculo desde febrero hasta ahora, 8 meses con una epidemia permanente, con una ola. No ha sido una ola, ha sido un tumbo, como una especie de la marea ha subido y hemos tenido durante 8 meses en el Perú una frecuencia alta e importante en el número de casos. En Francia, 5% de la población ha sido contaminada, que ¿sí? Es 30%. De acuerdo. Sí, ve usted la diferencia entre el número de casos que se diagnostican y el número de casos que finalmente realmente han habido. En el Perú han sido probablemente 25 a 30% de la población que ha estado en contacto con el virus. Acá en Francia solamente 5% hasta mediados del mes de junio. ¿Ve usted la diferencia entre una ola y un plató que ha durado durante meses? Eso es porque en el Perú se favoreció un sistema económico, porque la población o se moría del COVID o se moría de hambre porque no había posibilidad de trabajar. En Francia el gobierno actualmente está haciendo la misma apuesta que ha sido hecha en el Perú. Ya no estamos en una lógica de erradicación viral, estamos en una lógica, digamos, de tolerancia de una circulación viral permanente. Y eso va a hacer que vamos a tener probablemente los mismos 30.000 muertos que tuvimos en la primera ola, los vamos a hacer durante los 6 meses que vienen hasta que termine el invierno. Ya no como una ola enorme, pero como una marea que sube y que vamos a tener durante meses
un poco más, un poco menos, en algunas regiones un poco más, en otras un poco menos, pero vamos a tener en permanencia un nivel de virus que circula porque no podemos sacrificar el sistema económico a lo que se llama hoy en día acá en Francia una dictadura sanitaria. Ese es el término que se está utilizando en Francia. Esto me lleva a una pregunta adicional, Enrique Casalino, y es que justamente hay un problema de medios si se produce esta situación que usted comenta, y es que los hospitales públicos, según entiendo, a decir de las propias autoridades, están a punto de saturarse. Yo recuerdo que en los hospitales el personal médico y paramédico ha reclamado del gobierno mayores recursos, mayores camas, mayor personal, de manera muy, muy breve. ¿Se está respondiendo a esto o siguen arrastrando? Usted decía cuánta gente se requiere para un sistema de... Cuando la gente llega a reanimación urgencia, ¿se está cubriendo estas posibilidades de que frente a esta ola se pueda responder a esas personas? Por el momento, yo pienso que el sistema hospitalario público y privado está respondiendo. Está respondiendo gracias un poco al sacrificio y al compromiso del personal de salud con sus pacientes y la responsabilidad de todo el personal de salud. Eso es un elemento sumamente importante, fue muy importante en la primera ola y sigue siéndolo ahora. Con una diferencia, es que la primera ola duró, si usted hace el cálculo, duró 6-8 semanas. Si esta segunda ola dura menos, aunque sea menos intensa, dura 6 meses, la situación va a ser mucho más crítica porque en algún momento el personal de salud es humano y va a tener un nivel de fatiga, un nivel de burnout, de fatiga profesional, y va a haber un problema de ausencias en el trabajo, como se ha producido en el Perú y como se ha producido en muchos países, porque el personal se enferma, se fatiga, tiene accidentes, y todo eso explica que el sistema pueda tener algunas fallas. La doctrina que se está aplicando actualmente en Francia es de que en permanencia el nivel de salud esté garantizado, el nivel de atención esté garantizado y que las medidas se puedan ir dando, variando en el tiempo para garantizar que los hospitales y el sistema de salud puedan responder. Pues esperamos que esta respuesta llegue a tiempo. Disculpe usted que le corte, se nos acaba lamentablemente el espacio. Llegamos al final de esta escala en París y agradecemos al doctor Enrique Casalino, director de urgencias del Hospital Bichat de París, su presencia en nuestros estudios a distancia. Gracias, doctor, por habernos dedicado su tiempo a esta escala en París. A ustedes, hasta una próxima escala, otra semana.